Los Romanov fueron la última dinastía imperial que gobernó Rusia, reinando desde principios del siglo XVII hasta la Revolución Rusa de 1917. Su reinado abarcó más de 3 siglos y tuvo una profunda influencia en la historia, la cultura y la política rusa. Esta visión general de los Romanov cubrirá su ascenso al poder, reinados significativos, contribuciones culturales, los desafíos que enfrentaron y su eventual caída. El ascenso de los Romanov. La dinastía Romanov comenzó en el año 1612, tras un periodo de agitación política conocido como la época de los problemas. Esta era estuvo marcada por el descontento social, la invasión extranjera y la lucha por el trono ruso. Después de la muerte del zar Iván el Terrible en 1584, Rusia experimentó una crisis de sucesión, lo que llevó al establecimiento de una nueva familia real. En 1612, una asamblea nacional, o Zemsky Sobor, eligió a Mikhail Romanov como el nuevo zar. Mikhail era hijo de una familia boyar, noble, y su selección se consideró una elección unificadora para restaurar la estabilidad en Rusia. El reinado de Mikhail marcó el inicio de la dinastía Romanov, que gobernaría Rusia durante más de 300 años. Expansión y consolidación del poder bajo Mikhail y sus sucesores, los Romanov trabajaron para consolidar su poder y expandir el imperio ruso. Los primeros años de su reinado se caracterizaron por esfuerzos para fortalecer la monarquía y restaurar la autoridad del zar. El hijo de Mikhail, Alexei Romanov, ascendió al trono en 1633 y continuó con estos esfuerzos. Alexei implementó reformas para centralizar la administración y reducir el poder de la nobleza. También enfrentó conflictos internos, incluidas revueltas campesinas, que eran una respuesta a la pesada tributación y las demandas laborales. A pesar de estos desafíos, Alexei logró estabilizar el imperio y expandir su territorio a través de campañas militares, particularmente en Siberia y el Lejano Oriente. La occidentalización de Rusia. Uno de los reinados más transformadores en la historia rusa fue el de Pedro el Grande, quien gobernó desde 1696 hasta su muerte en 1737. Pedro estaba decidido a modernizar y occidentalizar Rusia, creyendo que esto era esencial para que la nación compitiera con las potencias europeas. Para lograr este objetivo, Pedro implementó una serie de reformas radicales en varios sectores, incluidos el militar, el gobierno y la economía. Reorganizó el ejército ruso según los modelos europeos, estableció una marina y buscó mejorar la infraestructura del país. Además, promovió la educación y las ciencias, invitando a expertos extranjeros a Rusia para compartir su conocimiento. El logro más significativo de Pedro fue la fundación de San Petersburgo en 1703. Esta nueva capital fue construida para reflejar la visión de Pedro de una ciudad europea moderna, completa con una arquitectura grandiosa y amplias avenidas. San Petersburgo se convirtió en un símbolo de los esfuerzos de Pedro por transformar a Rusia y un centro de cultura y política. La era de Catalina la Grande, que gobernó desde 1762 hasta 1801, es a menudo considerada una de las gobernantes más influyentes de Rusia. Ascendió al poder tras un golpe que derrocó a su esposo Pedro III. Catalina fue una política astuta y una patrocinadora de las artes, y su reinado está marcado por una significativa expansión territorial y un florecimiento cultural. Catalina persiguió una política de expansión territorial, adquiriendo nuevas tierras a través de guerras y diplomacia. Bajo su liderazgo, Rusia amplió su influencia en la región del Mar Negro y ganó territorios en Polonia y Crimea. La política exterior de Catalina estuvo impulsada por su deseo de convertir a Rusia en una gran potencia europea. Catalina también se centró en promover la educación, las artes y la cultura. Estableció instituciones como el Instituto Smolny para doncellas nobles, que fue la primera escuela financiada por el Estado para mujeres en Europa. Catalina se correspondió con pensadores destacados de la Ilustración y buscó aplicar sus ideas a su gobierno. Su reinado es a menudo visto como el auge de la Ilustración rusa. Desafíos al gobierno Romanov. A pesar de los logros de los Romanov, su reinado no estuvo exento de desafíos. La dinastía enfrentó diversas crisis, incluidas dificultades económicas, agitación social y oposición política. El sistema de servidumbre que ataba a los campesinos a la tierra y a sus terratenientes se volvió cada vez más opresivo, lo que llevó a un descontento generalizado.
El levantamiento de los decembristas en 1825 fue un momento significativo en la historia rusa que desafió la autoridad de los Romanov. Un grupo de oficiales del ejército, influenciados por ideales de la Ilustración, se rebeló contra el gobierno autocrático de Nicolás I, exigiendo reformas constitucionales. El levantamiento fue rápidamente reprimido, pero destacó el creciente deseo de cambio político entre ciertos segmentos de la sociedad rusa. En las décadas siguientes, los Romanov continuaron enfrentándose a la oposición de movimientos revolucionarios, incluidos los populistas y los marxistas, que buscaban desmantelar la autocracia y establecer un sistema más democrático. Estos movimientos ganaron impulso a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que llevó a un aumento de las tensiones sociales y políticas. El impacto de la Primera Guerra Mundial. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 tuvo un profundo impacto en Rusia y en la dinastía Romanov. Inicialmente hubo un aumento de patriotismo y apoyo al esfuerzo bélico. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba, la situación se deterioró. Rusia sufrió numerosas bajas y la economía se vio presionada por las demandas del conflicto. El zar Nicolás II, que había ascendido al trono en 1904, tomó el mando personal del ejército ruso en 1914. Esta decisión resultó desastrosa, ya que las derrotas militares y los fracasos logísticos socavaron la confianza pública en la monarquía. Las penurias de la guerra, combinadas con la escasez de alimentos y la inestabilidad económica, alimentaron el descontento generalizado entre la población. La desilusión con los Romanov se intensificó a medida que la guerra continuaba. La familia real se volvió cada vez más aislada y los rumores sobre la influencia de Grigori Rasputin, un místico y consejero de la zarina, dañaron aún más su reputación. Muchos veían a Rasputin como una fuerza corruptora y su involucramiento en los asuntos políticos se consideraba un signo del declive de la monarquía. La Revolución Rusa. Para 1917, la situación en Rusia se había vuelto insostenible. En febrero de ese año estallaron protestas masivas en Petrogrado, anteriormente San Petersburgo, debido a la escasez de alimentos y las penurias de la guerra. Huelgas y manifestaciones rápidamente se intensificaron, lo que llevó a la abdicación del zar Nicolás II el 2 de marzo. La abdicación marcó el fin de 300 años de gobierno de los Romanov. Se estableció un gobierno provisional, pero luchó por mantener el orden y abordar las demandas de la población. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, aprovecharon la agitación y llamaron a una transformación radical de la sociedad rusa. En octubre de 1917, los bolcheviques llevaron a cabo un golpe, tomando el control del gobierno. Los Romanov fueron puestos bajo arresto domiciliario y trasladados a Siberia. En julio de 1918, el ex zar y su familia fueron ejecutados por fuerzas bolcheviques en Ekaterimburgo. El brutal final de los Romanov simbolizó el colapso completo del sistema imperial y el comienzo de una nueva era en la historia de Rusia. El legado de los Romanov. El legado de la dinastía Romanov es complejo y multifacético. Su gobierno dejó un profundo impacto en Rusia, moldeando su paisaje político, cultural y social. Los Romanov son a menudo recordados por sus contribuciones a la modernización de Rusia, particularmente durante los reinados de Pedro el Grande y Catalina la Grande. Culturalmente, los Romanov patrocinaron las artes, la literatura y la educación, dejando una huella perdurable en la cultura rusa. Su reinado vio el florecimiento de la literatura, la música y las artes visuales, con figuras notables como León Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky y Piotr Ilich Tchaikovsky surgiendo durante este periodo. Sin embargo, los Romanov también son recordados por su gobierno autocrático, que contribuyó a la desigualdad social y al descontento generalizado. La naturaleza opresiva del sistema de servidumbre y la incapacidad para adaptarse al cambiante paisaje político llevaron en última instancia a su caída. La dinastía Romanov sigue siendo un capítulo significativo en la historia de Rusia y del mundo. Desde su ascenso en el siglo XVII hasta su trágico final en 1918, los Romanov vivieron una era de cambios profundos, enfrentando los desafíos de la modernización y la revolución. Su legado sigue vivo en la memoria colectiva, representando tanto los logros como los fracasos de la autocracia rusa. El interés en la historia de los Romanov ha perdurado a lo largo de las décadas, inspirando numerosas obras literarias, películas y documentales
que exploran su vida, su gobierno y su caída. La familia imperial se ha convertido en un símbolo de una época en la que Rusia experimentó una transformación radical, desde un imperio feudal hacia una nación moderna y finalmente hacia una república revolucionaria. El final de los Romanov también sirve como una advertencia sobre los peligros de la desconexión entre un gobierno y su pueblo. La falta de reformas significativas y la resistencia al cambio fueron factores críticos que llevaron a su derrocamiento. A través de su historia, los Romanov nos enseñan sobre el poder, la responsabilidad y las complejidades de gobernar una nación, y su legado continúa influyendo en la comprensión de la historia rusa hasta el día de hoy.